Esta cocina es dividida en varias familias. Aquí tenemos una sección de la cocina, tenemos otra sección de la misma cocina y otra cocina allá. O sea, realmente la cocina es muy grande, pero está dividida entre ¿cuántas familias? ¿4? ¿5 familias? 5. Es un baño pues pequeño, también es compartido para las 5 familias. Vea cómo son las duchas, vean el lavamanos y vean la tina donde pues las 5 familias toman su ducha, ¿no? No hay más, esta es la única tina que tenemos. Y cada familia tiene su lugar para poner el jabón y los cosméticos de baño que utilicemos. Cuando usted viene a la ciudad de San Petersburgo, tiene que escoger el tema, porque aquí puede contar historias en esta ciudad de todos los sucesos y momentos más importantes para lo que hoy en día es Rusia. Y yo escogí entonces traerles el día de hoy la cara soviética de esta ciudad en particular. Por eso tenemos aquí detrás mío a nada más y nada menos que al mismísimo Lenin, padre y cabeza de la revolución soviética. Vamos a visitar algunos lugares emblemáticos de lo que fue el Petersburgo soviético y vamos sobre todo a conocer cómo vivía la gente en ese entonces en algo que se llamaban los apartamentos comunales. Esto va a estar realmente muy interesante, así que sin más que decir, acompañadme. Aquí tenemos esta estatua con la fecha 1917, que fue cuando Lenin comenzó la revolución soviética en Rusia. Unos años más tarde, después de recaudar varios fondos por ahí importantes y hacerse de amigos muy interesantes, en 1922 formó lo que es la Unión Soviética. O sea, este señor que vemos en esta estatua hizo una vaina completamente impresionante y todo lo que vamos a ver alrededor en el video de hoy se debe a la ideología y a las acciones de este señor que tenemos en la estatua. Aquí enfrente de la estatua, al otro lado del río, tenemos este edificio que pertenecía al KGB. Ese era uno de los edificios más intimidantes y a los cuales la gente le tenía miedo porque no solo era un edificio del gobierno, sino que también era una prisión para idealistas políticos. Ahí está a mis espaldas el edificio. La gente aquí en San Petersburgo dice que cuando usted se para en esta baranda, desde aquí se ve Siberia, porque en ese edificio, como había tantos presos políticos y otro tipo de prisioneros, muchas veces los mandaban de aquí a Siberia, a unos campos un poco más especializados de castigo. Imagínense la belleza. Lo mandan para la cárcel y lo mandan para la cárcel pero en Siberia. Por eso es bueno grabar el edificio pero desde aquí, de lejitos. No vaya y me manden para Siberia estos rusos. Lenin dijo que si lo ayudaban a subir al poder, él iba a hacer lo posible para acabar con la guerra. En ese entonces hablamos de la Primera Guerra Mundial. Qué interesante ver cómo años después Stalin iba a jugar un papel muy importante en acabar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, en derrotar a Hitler, otro líder soviético. Y entre las promesas de nuestro amigo Lenin aquí, no estaba solo terminar con la guerra, estaba también de cambiar el gobierno y la constitución. Y así fue como llegó a crear la Unión Soviética. Un cambio a la reforma. Esas palabras las hemos escuchado varias veces en Latinoamérica. Bueno, prepárense, porque después del 2012, esta reforma va. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Una vez más, un edificio ultra soviético con un McDonald's ahí nomás. Por ejemplo, aquí está el gran barco Aurora. Este es un símbolo soviético porque este barco sobrevivió la guerra ruso-japonesa. También pasó por la primera y la segunda. En Japón lo hundieron, lo resucitaron, lo mandaron para la primera y segunda guerra y acá sigue. Y el día que se fundó la Unión Soviética, el día de la Revolución Soviética, desde sus cañones se lanzaron unas luces blancas al cielo conmemorando el inicio de una nueva era. Más específicamente desde este cañón de acá. Por ejemplo, amigos míos, aquí nos encontramos el primer edificio de lo que se pretendía como habitación comunal en la Unión Soviética. Pero no vayan a creer que todos los edificios comunales eran así de lujosos, no, allá las estatuas que tenemos arriba eran de un marinero y un trabajador, un obrero. Y estos eran edificios destinados para cierto tipo de perfiles de personas. Eran más lujosos, vea que tiene sus buenos balcones, sus buenas terrazas en las habitaciones. Estos edificios de aquí, por ejemplo, nos dan una idea, eran para personas privilegiadas de la Unión Soviética.
Era para de pronto gente que trabajaba en el KGB, era también para personas que trabajaban en los partidos políticos comunistas. Estaban aquí muy bien ubicados, vean, frente del agua, enfrente de la ciudad, todo muy bonito, todo muy bello. Pero mientras estas personas privilegiadas vivían en estos apartamentos de lujo, la gran mayoría del pueblo soviético vivía en unas condiciones completamente diferentes, que es lo que les voy a mostrar más adelante, para que nos demos una idea de cómo la Unión Soviética marcaba sus clases sociales dependiendo del tipo de actividad que usted ejerciera. Los privilegiados y los no tanto, como lo que vamos a ver a continuación. Hoy en día muchas de las personas que vivían en ese entonces aún viven ahí, o tal vez herederos o familiares de la gente que vivía aquí en ese entonces aún viven ahí. Allá tenemos de frente el primer edificio de San Petersburgo, ese fuerte que está ahí, que ha servido con múltiples funciones, como por ejemplo una prisión, y hoy en día donde hay algunas tumbas de personajes muy importantes de esta ciudad. San Petersburgo, muchachos, la linda ciudad de San Petersburgo, la que en algún momento fue la capital de Rusia, fundada por Peter the Great, el gran Peter. Mantenía una ambición muy grande. Después llegó Lenin y le dijo, no señor, la capital de Rusia es Moscú, y le quitó el título y se llevó la capital para Moscú. Pero tal vez por eso es que esta ciudad conservó su elegancia y su hermosura, porque está intacta desde los tiempos del gran Peter. Entonces, amigos, a lo que vinimos, estamos aquí en un barrio y vamos a ver un estilo de apartamentos. En este video les voy a mostrar dos estilos de vivienda comunista de los soviéticos. El primero, un edificio construido durante la Unión Soviética. Después del mandato de Stalin, el que tomó la cabeza de los soviéticos fue Khrushchev, y él mandó a construir unos edificios durante ese tiempo. Y es muy importante saber eso porque el segundo edificio que vamos a visitar en el video de hoy fue construido antes de la Unión Soviética, pero fue expropiado cuando ya no había propiedad privada durante la Rusia comunista. Para que veamos las dos diferencias, empecemos entonces por este edificio de acá. En la época de la Unión Soviética necesitaban construir apartamentos para meter la gente en algún lugar, y esos eran los edificios. Eran lugares bien pequeños por dentro. Este es el apartamento que vamos a visitar. Esto fue hecho durante la Unión Soviética, tengan eso en cuenta. Aquí vamos a entrar al apartamento. Esta es la puerta principal del edificio. Entonces vamos a entrar a ver cómo vivían los soviéticos y cómo siguen viviendo las personas aquí hoy en día en apartamentos que fueron construidos bajo una visión comunista. Vean los buzones. Hola, привет. Habla español, habla inglés. Hola, gatiño. Hemos cambiado muchísimo porque aquí había una pared, es como una cocina pequeña, había una pared y también... Pequeñísima. Pequeñísima, sí, son... Solo 5 metros cuadrados. 5,5, sí. También había una pared aquí, es como un arco para entrar pues, a la sala. Sí, la sala un poco más grande, y ahora tenemos pues como una zona para dormir. Aquí tenemos nuestra cama, o una camita para nuestro hijo. Y aquí. O sea, esta es la cama de la pareja y allá queda la cuna del bebé. El tamaño total del apartamento es como 33 metros cuadrados. El apartamento con una habitación tenía tamaño de 33 metros, de dos habitaciones como 41 o 42. Es que lo tuvimos en Siberia de dos habitaciones, es como 42 metros cuadrados. De 3 habitaciones un poco más grande, pero en total pequeñísimas, sí. Desde la oficina aquí, si hago así, ahí se ve todo el apartamento. Está la habitación, la salida del baño, la cocina, la sala y listo, 33 metros cuadrados. ¿Hoy en día tú pagas renta por este apartamento o no pagan renta, o cómo funciona la cosa? Pues yo soy dueña de, pues yo lo tengo, pertenece a este apartamento, sí, pertenece a mí, pero tenemos que pagar por agua, por electricidad, por todo esto. Un apartamento así hoy en día en la ciudad de San Petersburgo, estamos realmente cerca al centro, más o menos unos 60-65 mil dólares podría costar, 33 metros cuadrados. Aquí en la salida de la puerta tenemos el gimnasio, que es esta barra, justo donde se dejan los zapatos, que si pasamos al otro lado, para que entendamos bien, ahí es donde queda la cama
con la cama del bebé justo pegado. Este tipo de apartamentos, como el de la chica, eran privilegiados porque fueron construidos a finales de la Unión Soviética. Ella tiene su baño privado y tiene su cocina privada, y cada uno de estos apartamentos de aquí también tiene sus propias cocinas y sus propios baños. El apartamento que vamos a ver ahora, que fue cuando empezó la Unión Soviética, cuando expropiaron estos terrenos y estas propiedades de sus dueños originales, ahí la historia es diferente. Y eso es lo que les quiero mostrar para que le echen un ojo y vean la diferencia y entiendan el pensamiento que había detrás de Lenin y de Stalin a construir la Unión Soviética. Cómo ellos querían que su gente viviera en el país. Vamos a darle. Una pequeña introducción para que entendamos lo que vamos a ver. Durante la Unión Soviética no había propiedad privada. Todo pertenecía al gobierno. Exprópiese. Esa palabra la conocemos muy bien nosotros los latinos. Exprópiese, exprópiese. De acuerdo. Y aquel edificio allá en la esquina, y ahí lo que están en unos negocios, exprópiese. Exprópiese, señor alcalde. Y así fue, se expropió toda la propiedad privada, los dueños de los edificios, lo perdieron todo, de un día para otro. Y se empezó a distribuir esto de forma equitativa para todo el mundo. Ustedes saben, el comunismo. Muchos de estos apartamentos eran muy grandes. Entonces lo que hicieron, bajo el mandato de Lenin, fue tomar estos apartamentos y dividirlos en secciones diferentes. Asignarle una pequeña sección a una persona, a otra persona, y compartir los baños, compartir las cocinas, y por eso se llaman habitaciones o apartamentos comunitarios, donde todo es compartido y usted tenía derecho a su pequeña habitación dentro de uno de estos grandes apartamentos. Se lo asignaba al gobierno. Y eso es lo que vamos a ver en este momento, porque hoy en día todavía hay mucha gente que vive así. Cuando se acabó la Unión Soviética, la gente que vivía en estos apartamentos le decía al gobierno, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Ya no hay comunismo, ya no hay soviético, ya no hay nada, ¿y ahora qué? Entonces el gobierno empezó a asignarle esos apartamentos a la gente que ya vivía ahí. En vez de expropiar, ahora le daba la propiedad a la gente que vivía en ellos. Y vamos a visitar entonces a una señora que vive ahí desde que se rompió la Unión Soviética, nunca salió, sigue en su apartamento bajo las mismas condiciones hoy en día en el año 2021. Entonces usted le decía al gobierno, necesito habitación. Si usted tenía una familia, le asignaban el huequito. Y si usted tenía un bebé, le daban un pedacito más, un cuartico un poquito más grande, pero eran realmente diminutos. Vamos a entrar a verlo para que ustedes mismos lo comprendan y lo vean y lo entiendan con sus propios ojos. Esta es la entrada del edificio, la parte de atrás, y a este es el edificio al que vamos a entrar. Para que se den una idea más o menos de cómo luce por fuera, vamos a ingresar en este momento. Vean cómo son las escaleras. Está bastante delicado el asunto. Ahí están las rejas. Vamos a entrar aquí también con nuestro parcero. Estas son puertas súper antiguas, inclusive antes de la Unión Soviética. Este edificio es más viejo que la Unión, solo que fue expropiado. Pero así lucen las entradas laterales. Y pues vamos entonces a subir al segundo piso. La escalera nada más por aquí. 5 pisos sin ascensor, sí señores. Lo que pasa es que esta es la puerta de la entrada del apartamento, cuando era un solo apartamento. Cuando los expropiaron y dividían los apartamentos en varios segmentos para varias familias, vea, acá hay un timbre, pero aquí hay otro timbre y otro timbre. Dependiendo de a qué familia usted quiera venir a visitar, cada familia tenía un timbre independiente dentro del mismo complejo. Aquí vamos a visitar, de hecho, a la mamá de nuestra amiga también que me está ayudando aquí con el parcero a dar este tour. La mamá de ella, la que vive aquí hoy en día, ¿no? Mira, el número del apartamento número 2. Número 2. ¿Hay luz? Ok, esta es la cocina. Yes. You can see it's very big, but it's divided between different families. Esta cocina es dividida en varias familias. Aquí tenemos una sección de la cocina, tenemos otra sección de la misma cocina y otra cocina allá. O sea, realmente la cocina es muy grande, pero está dividida entre ¿cuántas familias? ¿4? ¿5 familias? 5. 5 familias viven acá. Y cada familia tiene Su sección. Su sección y su propiedad. Ok, y aquí pues entonces cada familia tiene su pedacito de sección para guardar los alimentos, etc. Aquí tenemos una estufa antigua, como se puede ver son súper antiguas.
Ahí está bien. Y eso también debe ser un horno, ¿no? Yes, it's the same. Es el mismo horno todo esto. Dans ces moments, il y a des gens qui habitent ici avec ta mère. Ah, oui. Les 5 familles. Donc Oui, ta mère, bien. c'est un des 5 familles. Oui, c'est ça. Mais elle n'est pas là, elle n'est pas à la maison. Je peux tout d'abord te montrer la salle de bain. Ok, let's go. Ça tout t'intéresse. No space in the room, they use this area to Ok. change the tires. ¿Este es el baño? Yeah, small toilet and Es un baño pues pequeño, también es compartido para las 5 familias. salle de bain. Como se dan cuenta, pues eso es lo que hay, muchachos. Можешь объяснить человеку, Y почему оно в aquí таком состоянии? queda la, Посильнее. pues la tina, la ducha. Vea cómo son las duchas. Aquí queda el lavaplatos, no, el lavaplatos no, perdón, el lavamanos. Vean el lavamanos y vean la tina donde pues las 5 familias toman su ducha, ¿no? No hay más, esta es la única tina que tenemos. Y cada familia tiene su lugar para poner el jabón y los cosméticos de baño que utilicemos. So after the wedding, my wife came here. She decided to take a shower, and she left her wedding ring and our gold here, and forgot it after taking shower. Then he came back here in 15 minutes. So she didn't find her gold, and after asking all people living in this apartment, it turned out nobody saw it. So this gold disappeared forever. Yes. Ya saben, muchachos, no dejar ningún anillo de oro por aquí porque la habitación queda para allá. Sí, de verdad que es que los apartamentos, como dice nuestro amigo, como pertenecen al Estado, a nadie le importa, pues nadie tenía cuidado con ellos, no les invierten y pues los dejan morir, ¿no? Los dejan podrir. This is the entrance for 2 different rooms. Yes. Vea dónde estamos en este momento. Acá hay una puerta que pertenece a una de las familias que vive aquí. Y ahí pegado justo otra puerta que pertenece a otra familia. Entonces usted llegaba aquí y entraba familias independientes, pero en un espacio comunitario. Así era en la Unión Soviética y así sigue siendo hoy en día para esta gente que aún vive acá. Allá al fondo hay otra habitación de otra señora que vive aquí. Mira, look at the ceiling. Así no es que el estado de los techos y todo está, pues que se cae el edificio, ¿no? Vean, por aquí entramos y esta es otra habitación de otra persona que pues supo echar llave bien. Ahí tenemos otra. Y aquí tenemos la habitación de la mamá de nuestra amiga. Vamos a entrar en este momento. Très souvent, dans les bâtiments comme ça, les pièces sont longues comme celle-là. C'est très typique. Ah, mais elles sont propres frigo ici. C'est un petit peu dangereux de garder la nourriture dans la cuisine commune. Parce que tu connais déjà une histoire d'un mezzanón qui était volé. Je pense qu'avec la nourriture peut arriver quelque chose comme ça. Entonces ella es una persona que vive aquí, pero es consentida porque tiene su propio refrigerador, tiene aquí su sala, un pequeño sofá. Y este es el espacio, muchachos, ahí está, nada más y nada menos. Tiene aquí un mueble, usted entra y tiene un sofá que se convierte en cama y una mesita para desayunar y para comer y ya está. Si se dan cuenta, la habitación no tiene baño, no tiene cocina, no tiene nada porque todo eso es compartido. Y pues esta era la visión que tenían los soviéticos para cómo querían ellos que viviera la gente aquí, en espacios realmente muy pequeños donde están allá nuestros 2 amigos, muy amablemente mostrándome esta habitación. So why this room is so narrow? It used to be a big one, and it was divided into 2 smaller ones by this wall. ¿Cuántos metros cuadrados tiene esta habitación? ¿Unos 20? ¿15? ¿Metros? ¿18? 18 metros cuadrados hay en esta habitación, el apartamento. 18 metros, muchachos. Ahí está. Y el apartamento completo son 160 y algo de metros cuadrados. Imagínense, aquí vivía alguien de buen presupuesto para tener un apartamento tan grande en San Petersburgo antes en la época. Y cuando se le fue expropiado, se lo dividieron para que 5 familias vinieran a vivir aquí, pero pues de esta forma como lo vemos en el video de hoy. Este es el apartamento de al lado, del mismo tamaño, y aquí el timbre también es para 6 familias diferentes.
Todo el edificio es la misma historia. La cosa es que cuando usted le asignaban su habitación bajo pues, la estructura del gobierno, usted no podía escoger con quién iba a compartir habitación. Usted no podía escoger a quién iba a ser su vecino. Dentro del mismo apartamento, usted le podía tocar al lado con quién sabe quién. Hoy en día lo que hace la gente es comprar no solo la habitación, sino comprar las 5 o 6 habitaciones que pertenecen a un apartamento, tumbar todos los muros y ahí tener ya su propio apartamento ya un poco más grande, pero pues eso sale bastante caribeño. Y ahí lo tienen, muchachos, ¿cómo lo vieron? ¿Qué tal les pareció el estilo de vida de los soviéticos? El pensamiento, la ideología comunista de un señor llamado Lenin, de un señor llamado Stalin. Exprópiese. Y dividían la propiedad privada en pequeños fragmentos para volver un poco más equitativo el sistema, más igualitario. Por favor, déjenme saber aquí en los comentarios ustedes qué opinan de este tema. Yo sé que es un tema bastante polémico. Yo tengo Instagram, se puede encontrarle con hashtag George Tours for You. Hay muchas fotos buenísimas sobre San Petersburgo y otras partes de Rusia. Bienvenidos a mi canal. Amigo. Ahí está. Ahí les dejo esta pieza musical. Espero que hayan aprendido algo interesante el día de hoy. Yo, sin duda alguna, me voy conociendo algo, de verlo con sus propios ojos. Es bastante interesante. Espero que les haya parecido también interesante a ustedes. Nos vemos en el próximo video. Saludos a la babushka. Chao.